Eh, yo creo la primera reflexión en voz alta es que estamos seguros que este debate debe ser abierto con mayor difusión para sensibilizar a los trabajadores y a los congresistas. Y estamos seguros de que sí se va a aprobar. Pero el tema es, ¿se cumplirá? Ese es el dilema. Y hemos tenido muchos antecedentes y voy a hacer algunas preguntas a algunos expositores. Al doctor Roberto Tarazona, ¿qué garantiza que el Estatuto del Servicio Parlamentario se aplicará? La meritocracia y la estabilidad laboral por parte de la mesa directiva y del Consejo Directivo del Congreso, si cada año se elige y viene con nuevas políticas. La otra pregunta para el doctor Abanto. ¿Cómo se explica, doctor Abanto, que un técnico que tiene un gran mérito, muchas veces tiene mayor nivel remunerativo que un profesional y hasta que un funcionario? ¿Eso es justicia? ¿Eso es meritocracia? Otra pregunta, para amigos chirinos y la familia decimos las cosas directas, ¿no? ¿Qué meritocracia existe si cada año un presidente de comisión ordinaria o especial, en este caso ordinaria, rota al personal y la mesa directiva y el consejo directivo tiene todo el poder para hacer y deshacer en el Congreso? Cuarta pregunta para el amigo Chauca. Me gustó su exposición porque ha sido directo, igual que el doctor Chirino. En cuanto a los requisitos para postular o para ascender, deben ser claros y menos restrictivos y menos limitativos. Solamente para poner un ejemplo. Si alguien, yo sí estoy de acuerdo, que alguien que ha sido auxiliar y se ha esforzado y ha estudiado y es profesional, podría no pasar por técnico, podría ser un profesional. Y para concursar, por el caso, por ejemplo, de las becas para España, ¿no? Se han puesto como límites que tiene que tener 5 años de experiencia, cuando muchos fuimos repuestos después de haber sido agraviados en el Congreso y nos limitaron a poder postular. Y estoy seguro que ni siquiera nos dieron la oportunidad para ser evaluados. Eso no me parece justo, ni equitativo, ni democrático, ni de respeto a la ley. Esa es la pregunta para usted y para todos. ¿Qué y cuál es la forma y cuál es el procedimiento y cuáles son sus aportes para cambiar? Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra intervención? El señor Mario Luján. Buenas tardes, señores, señor secretario general, compañeros trabajadores. Alguien decía y admiraba el país como una maravilla. Decía de que el Perú tenemos leyes para todos los gustos, y parafraseando a este pensador inglés, solo faltaba una ley que lo cumpla. Esto deja pues un asunto medio agrio, ¿verdad? Decir el país de las maravillas. Hoy día he visto en la tarde, después de muchos años en este salón, donde era el anterior Senado de la República, hablar de un debate serio, responsable. He visto a gente como Chauca, con énfasis, tocar un punto importante, la discriminación que la Constitución prohíbe. El artículo 2 de la Constitución dice que todos los hombres de la tierra tenemos iguales oportunidades. El doctor Aro nos ha hablado de que aquí en este punto falta pues los convenios internacionales, esencialmente lo que es el derecho al trabajo. Y si ustedes dan un vistazo en este salón histórico del Senado de la República, creo que no pasamos de 60 trabajadores. Es una lástima y una pena que los trabajadores no seamos responsables en un tema que es de mucha responsabilidad. También me he quedado admirado cómo nuestro querido el doctor Chirinos
nos dice que el artículo 8, 9 y 10 pues es un tabú. También, parafraseando al pensador inglés, imagínense pues, entonces yo creo preguntar con todo respeto, toda dignidad, que el hombre, pues el ser humano, forma parte de una institución que es el Congreso de la República. Y si nos detenemos un minuto, vemos que en la calle cómo nos avasallan a la institución, cómo nos tratan. Y a veces, yo le digo con toda sinceridad, da vergüenza, a mí me da vergüenza decir que trabajo en el Congreso, porque la gente nos maltrata. Entonces yo quisiera, por su intermedio, doctor Abanto, usted como dirección parlamentario, se instruya a los trabajadores, se capacite en el campo de la meritocracia. Si hablamos de meritocracia, pues por lo menos que los trabajadores se dediquen a estudiar en sus horas libres, que escriban un artículo en un periódico serio, que no den luces, porque somos trabajadores bien pagados, a diferencia de otra gestión del Estado, y apuntemos la responsabilidad. Yo quisiera con este felicitarles a ustedes, de verdad que he visto después de muchos años, y quiero preguntar al doctor Paz, ¿por qué no incluimos allí en el artículo 8 o en el artículo 2 el tabú para ser oficial mayor, que pueden ser cualquier persona, cualquier profesional, no simplemente abogado? Porque últimamente si miramos nosotros, yo soy abogado con mucho orgullo, con mucha decencia, pero vemos también abogados y abogados que vienen de universidades combis. Compañero, ¿podría culminar, Para por concluir, favor? Compañera, quisiera que se tenga en cuenta esto, y a los trabajadores que han sido reincorporados, como decía el doctor La Cruz, que no les han dado la oportunidad ni siquiera de postular. Creo ese también es un derecho constitucional y una garantía humanitaria. Y yo, para concluir, quisiera preguntarle al doctor Mejía, en la época del Senado no había aquí el doctor Lizardo Ugarte del Pino, que era un brillante oficial mayor y no era abogado. Igual en la Cámara de Diputados, el señor Chacón. Compañero, ¿podría concluir, muchas gracias, por favor? Muchas gracias. El señor Saturnino Bonifacio. Muy buenas tardes a la mesa y a todos los compañeros. Y creo que este tema es tan muy importante, el estatuto, porque como en la asociación el estatuto es una norma fundamental. Igualito, este estatuto, como el doctor Tarazona dijo, que es muy importante, que la carrera, que todos los trabajadores caiga pues capacitación acá en nuestra institución, y eso vamos a tratar de nuestro perfil, nuestra trayectoria, van a ver cómo estamos en los exámenes. Pero para mí también me gustaría, hay muy pocas personas acá, se puede ver otro foro o 2 eventos más y que participen más gente, más compañeros, que haya pues esa iniciativa, más propuestas, más criterios. Entonces, eso es lo que queremos. Aparte de eso, ahora, ¿quién nos garantiza que lo que queremos es que haya pues fiscalización, auditoría, por ejemplo, en los concursos públicos? Hay veces, hay solamente para los amigos, pero no es así. Debemos de que haya transparencia. Y eso es lo que quieren que nos garanticen ustedes, que trabajan ordenadamente, buscan pues una propuesta de iniciativa para mejorar este estatuto. Gracias. El doctor Cárdenas, por favor, aquí adelante. El doctor David Cárdenas, de Asesoría Laboral, de Asesoría Jurídica, perdón. Bueno, buenas tardes con todos, y ante todo manifestar la satisfacción de estar en una reunión donde se hable de un tema que, por ser bastante antiguo en el Congreso, se ha tocado recurrentemente desde hace más de 20 años, no solamente en los últimos, pero en los últimos se dieron los pasos importantes, y lo que está haciendo este equipo de trabajo y lo que está haciendo el sindicato realmente debe merecer nuestro apoyo. Dicho esto, me preocupan 2 temas y los voy a relacionar con lo que justamente está en el anuncio del foro. Se habla de meritocracia, se habla de la defensa de los derechos laborales. El tema de la meritocracia es más complejo de lo que solamente es el nombre. Realmente tendríamos que preguntarnos cuál es el concepto de meritocracia y a qué méritos nos referimos. Eso nos va a llevar a que en un estatuto tiene que estar claramente establecidos, lo que decía el doctor Chirino, no dejarlo en lo genérico, sino en algo muy concreto que el trabajador pueda ver qué es lo que tiene que mostrar, que acreditar
a dónde tiene que alcanzar los puntos o qué es lo que tiene que, en qué tiene que capacitarse, cuál es el camino que tiene que seguir en esa pretensión de ascensos o de progresión en su carrera. Eso debe estar claro, porque si no, en una norma de inferior jerarquía, sencillamente esto puede ser muy manipulable. Entonces, la meritocracia tiene que tener una expresión concreta, muy real. Lo segundo, los derechos laborales. Yo me pregunto, dentro del estatuto, que se ha conversado muchas veces, se habla de un régimen especial. Pero el régimen especial, ¿dentro de qué ámbito de los derechos laborales estamos ubicando? Y este es un asunto que tiene que ver no solamente con nuestra relación con el derecho administrativo o el derecho laboral, sino que una vez que tengamos un problema, un trabajador despedido, ¿a qué juez va a acudir? ¿Al contencioso? ¿Al laboral? Tiene que tener claro que no está en una isla. El Congreso también está dentro del marco jurídico general del sector público. Entonces tiene una relación. ¿Tiempo? Tiene una relación especial con la institución, pero también tiene puesto un marco jurídico dentro del cual tiene que actuar. Una situación final. Hace unos meses circuló, no sé si es exactamente el mismo texto, el proyecto para opinión de algunos funcionarios, y tuve la oportunidad de presentar algunas sugerencias. No sé si esto habrá llegado al equipo, en todo caso existe el documento para volverlo a presentar. Sí, la última versión del documento ha sido colocada en el portal del sindicato. Hay 3 últimas pedidos de palabra, porque tenemos algunos invitados que deben abandonar rápidamente, ¿no?, por otros compromisos. Les pediría muchísima brevedad. En primer lugar, el señor, por favor, si se pueden identificar. Yo soy Diógenes Torres, soy periodista. Yo estoy algo consternado porque el presidente Otárola manifestó públicamente en una entrevista a Gestión de que ya había un gerente general, inclusive que la Contraloría estaba dentro ya del seno del Congreso. Entonces, ahora con este estatuto, con este proyecto, que es una herramienta básica y elemental para todos los trabajadores, la oficialía mayor es el máximo órgano del servicio parlamentario. Entonces, ¿cómo va a quedar lo que ha vertido públicamente el presidente Otárola? Que ahí va a haber un gerente general que se encargue de la parte administrativa y el oficial mayor tan solamente se ocupe de toda la parte parlamentaria. Entonces, yo le preguntaría al señor Chirino y al señor que fue oficial mayor, Abanto, ¿no? O sea, hay doble expresión del presidente, hay doble vocabulario, no sé, yo estoy medio desconcertado porque él ha dicho públicamente que ya hay un gerente general, inclusive que la Contraloría está dentro del Congreso ya. Ahora, las bancadas permitirán que venga la Contraloría acá, porque este es un órgano autónomo, el Congreso, es el primer poder del Estado. Gracias. Por favor, el señor. Muy breve, por favor, porque los compañeros nos están pidiendo que deben atender otros compromisos. Bueno, buenas tardes con los opositores y con todos los presentes. Solamente es que yo he estado escuchando durante todo el tiempo que es la clase o el curso a los opositores que hablaban solamente de la parte administrativa, la parte funcional y bueno, de todo de la alta esfera. Pero el que me habla es Marcial de la Cruz, soy técnico artesano de la mano calificada. Y al único que le he escuchado exponer en la parte más humilde, que somos prácticamente la última rueda del coche, creo, los técnicos, es al doctor Chirinos, que habló de la parte de los ebanistas, de electricistas. Y yo quisiera que en este punto le pongan importancia, porque a veces se nos agarra a palo bastante, y bien ponen un jefe a veces empírico, y nos baja la categoría, nos humilla y nos arrea como animales, y no respeta el escalafón o la categoría, o si hemos sido preparados. Gracias, es todo. Gracias, compañero. La señora Medalit Ballenas había solicitado el uso de la palabra. Compañeros, disculpen, pero tenemos un límite de tiempo. El doctor Abanto tiene que salir y también otros comentaristas. Por favor. Sí, brevemente, empezando, compañera Lourdes, como le estaba explicando, si hay ausencia de trabajadores, hace media hora que un grupo de trabajadores ha querido ingresar, venir, que viene desde otros edificios, y lo primero que le piden es su memo. Tengo entendido que el coronel Loyola ha estado él mismo solicitando
los documentos para que los trabajadores puedan venir a participar de ese taller. En segundo lugar, quisiera saber, esta propuesta, cuando se dice debatiendo, esta propuesta es presentada ¿por quién? Por el Citracón. Es un documento presentado, hecho por los trabajadores. Este documento, nuestros comentarios, nuestras iniciativas, nuestras preocupaciones e inquietudes del técnico, del auxiliar, del personal de limpieza, del mantenimiento, del señor de seguridad. Quisiera saber en todo caso de dónde viene esta propuesta. Lo segundo, quisiera preguntarle a la mesa, sobre todo el doctor Aro muy bien describió los grupos ocupacionales. Entonces, en este grupo ocupacional, ¿dónde están ubicados la superioridad? Nosotros recibimos documentos constantes en que nos dicen, por orden de la superioridad, usted no se va a tal sitio, retorna, o en fin, una serie de indicaciones, ¿no? Eso quisiera decir, ahí se está, o sea que hay que quitar las etiquetas de todo documento y de todo proceso. Y lo segundo, que también lo describió muy bien también el doctor Julio Aro, tengo entendido cuando se dice que contempla en este documento el regreso a la carrera pública, yo creo que ahí están, siempre se aseguran o siempre se pone, o como últimamente se sube un cargo, se ponen como funcionarios y al final se dice con retención de su cargo. O sea, para ellos, para los funcionarios, para los que están en esos niveles, no hay problema, pero para los trabajadores, para los técnicos auxiliares, repito, como lo dije antes, para nosotros no. Nosotros no tenemos retención de cargo. En todo caso, esas son mis preguntas. Gracias, compañera. Solamente vamos a permitir 2 intervenciones más. El señor Juan Tejada, Juan Delgado y el señor Carlos Negrete, que por favor, y recordemos que este es el primer evento, no es una propuesta de los trabajadores, es lo que nos ha alcanzado la presidencia, pero vamos a promover muchísimos eventos muy rápidamente para poder recoger las inquietudes de los trabajadores. Juan. Para primero felicitarlos y agradecer los aportes de esta tarde. Solamente 2 comentarios más que preguntas. El primer comentario es, en verdad, plenamente de acuerdo con el doctor Edgar Chauca, de eliminar el título de abogado. Hoy el Perú está en la apertura mundial, el Parlamento es único, eso es cierto, pero tenemos las experiencias yo provengo de la Cámara de Diputados, el señor Echegaray terminó 5º año de secundaria y fue oficial mayor 20 años. El señor Luis Chacón, no hace mucho, falleció, 25 años de oficial mayor, y su máximo nivel fue 5º año de secundaria. Pero ellos vinieron desde la formación, desde auxiliares. Se habló de un ex oficial mayor, 10 años. Él ingresó a trabajar de conserje en el Senado de la República. Y creo que esta tarde, para terminar en este tema, la escuela diplomática hasta hace unos años pedía abogados solamente. La escuela diplomática el día de hoy pide todas las profesiones. Entonces creo que todos los profesionales peruanos tenemos el derecho o la aspiración en algún momento de ser oficial mayor del Parlamento. Y si vamos hace algunos años atrás, me parece que Valentín Paniagua no usaba mucho al oficial mayor. Él solito desde la presidencia, señor relator, léame el artículo tanto. Y eso lo veíamos en la televisión. Y otra cosa, hoy estamos tratando de unir y hablar claro. Pero me pareció, en lo personal, yo me he sentido ofendido con las palabras del doctor Chirinos. Eso es falso, doctor Chirinos, que la administración pública a las 5 de la tarde marque y se vaya. Eso es falso. Acá está la señora Lucía Bravo, la acabo de ver. Nosotros, la administración pública, cuando llame el presidente o llama cualquier congresista de la República, estamos a la hora que estamos. O si no, más de una vez yo he tenido que regresar de mi casa para poder atender el encargo. Somos un binomio. Uno no es menos que el otro. La parte principal es la parte legislativa, eso es cierto. Pero sin el apoyo de los equipos que se formaron en la parte administrativa, la parte legislativa no funcionaría. Y la parte legislativa, o sea,
Si no es excelente, tampoco es excelente la parte administrativa. Es un binomio. No, yo me sentí maltratado, señor Chirinos, cuando usted me dice, los administrativos 5 de la tarde y se van. No, eso es falso. Somos el otro pilar. Somos 2 pilares los que mantenemos el Parlamento. La parte legislativa y la parte administrativa. Este es el comentario que quería hacer. Gracias. Muchas gracias. Carlos, por favor. Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradezco mucho el hecho de la reunión que se está llevando a cabo y felicito a los expositores. Pero si más o menos hemos escuchado, hemos podido ver que todo esto redunda en un tema, en algunos que consideran abusos, falta de derechos o pisoteado. ¿Hay alguna forma de poder obtener que el Congreso como institución pueda lograr una independencia del poder político, que pueda servir al representante elegido por el pueblo, sin necesidad de que éste pueda tener injerencia de tal manera que no sucedan todas las cosas que muchos de los trabajadores aquí en el Congreso han planteado como malestar o como fastidio? Y es posible lograr eso, como en otros países, lograr una autonomía frente al poder político. Esa es básicamente mi pregunta. ¿Podremos lograr con este estatuto ese objetivo? La autonomía, el respeto como institución pública, para poder, yo creo, lograr muchos objetivos. Gracias. Muchas gracias. Ahora, para las respuestas, por favor, en primer lugar, el doctor José Abanto. Han sido muy interesantes las preguntas que se han formulado y también los comentarios que se han hecho, ¿no? En principio, debo felicitar la iniciativa del sindicato por el desarrollo de esta actividad. Es muy interesante escuchar ideas, propuestas, ¿no? que enriquecen definitivamente el documento del proyecto de estatuto que trabajó el comité que designó la oficialía mayor hace más o menos un año y medio. En relación ya yendo en concreto a las preguntas, el señor de la Cruz pregunta ¿cómo se explica que un técnico pueda tener un mayor nivel remunerativo que un profesional? Bueno, lo único que le podría decir desde el punto de vista ya competencial es que precisamente si hay esas circunstancias, esas distorsiones, ¿no?, en los niveles remunerativos, la idea del estatuto es precisamente acabar con ellas, ¿no? Precisamente por eso es que se propuso ahí, está considerado en un artículo, la referencia a los grupos ocupacionales, y Gianmarco Paz explicó claramente cómo se desarrollaría la progresión en la carrera, de forma tal que esas, desviaciones puedan ser corregidas. En ese sentido, y aquí viene también un poco lo que ha comentado pertinentemente por el doctor Haro. Es cierto, la clasificación que se inserta en el proyecto hace referencia a los grupos tradicionales, ocupacionales en forma tradicional, pero precisamente para que a partir de ahí, ¿no?, pueda ser mucho más fácil, de alguna manera, mucho más fácil adecuar el nuevo estatuto a la situación actual del personal del Congreso de la República. Eso por un lado. En relación también a la pregunta del señor Luján, bueno, en todo caso la inquietud del señor Luján sobre que se instruya a los trabajadores sobre meritocracia, bueno, efectivamente, bueno, es unos aspectos que cuando el oficial mayor nos reunió para trabajar el proyecto de estatuto, fue donde ahí hemos más incidido, ¿no?, el tema de la meritocracia. Yo saludo y agradezco de verdad, de alguna forma me siento halagado del hecho de que, y seguramente Gianmarco también debe sentir lo mismo, porque quienes hemos trabajado conformado ese equipo, hemos escuchado, digamos, virtudes, ¿no?, fortalezas. Evidentemente muchas cosas tienen que mejorarse, la obra humana es perfectible, sobre el proyecto que se ha trabajado. En realidad creo que es una cosa, que es un proyecto que hemos trabajado un equipo de trabajadores, igual que ustedes, de trabajadores del Congreso que tienen también la misma inquietud
y en muchas veces, incluso en las reuniones han sido a veces complicadas, como lo comentaba acá, incluso temas como el título profesional, por ejemplo, o el título de abogado para el oficial mayor, ¿no? Generó mucho debate, ¿no? El tema de la evaluación también, la forma de evaluar también generó mucho debate. Fue una cosa muy enriquecedora en realidad, y aportes como lo del amigo David Cárdenas también fueron incorporados, también se debatieron, algunos no se incorporaron, pero también generó mucho debate también lo que se propuso ahí. Se solicitó también a las oficinas y también al sindicato opiniones, ¿no? Y todas esas se hicieron llegar y se conversaron. En realidad fue un trabajo bastante abierto y hemos tratado de hacerlo lo más técnico posible, ¿no? En relación a la pregunta del señor periodista sobre la gerencia general de Contraloría, si la Contraloría ya está en el Congreso, no es que haya no hay ninguna contradicción. Lo que ha trabajado el comité, esta comisión de trabajo que designó al oficial mayor antes incluso del inicio de la gestión del presidente Otárola, encargó a un equipo de trabajo, donde está incluso el señor Gianmarco Paz, el que habla, y otros funcionarios que no están aquí presentes, para elaborar una propuesta de proyecto de estatuto. Ese documento es el que ha sido repartido y sobre eso hemos conversado aquí. La presidencia, ¿no?, ha promovido, junto con otros congresistas y la bancada de Gana Perú, un proyecto 2785, que es para reformar el reglamento a efecto de crear la gerencia general, que es un tema totalmente distinto a lo que estamos tratando acá. Relacionado sí, porque evidentemente, en el sentido que se apruebe la reforma administrativa del reglamento del Congreso, es evidente que eso también va a incidir en el proyecto de estatuto. Eso sí va a incidir definitivamente. Como salga aprobado, si de salir aprobado, va a incidir definitivamente en el modelo organizacional que se está poniendo en el estatuto. Va a tener que incidir en algún momento, pero será una vez que eso haya sido aprobado. Y finalmente, en cuanto a que el estatuto, ¿cómo hacer para cumplir? Justamente una de las razones por las cuales hemos incidido en el tema, y fue una de las cosas que también manifesté cuando me hice uso de la palabra inicialmente, fue que tenemos que fortalecer la administración a efecto de generar un parámetro legal que evite que digamos, la organización parlamentaria entre a aspectos de la administración. Como no hay ese parámetro legal actualmente, entonces genera esas distorsiones que vienen ocurriendo actualmente. Entonces, definitivamente, la aprobación del estatuto, primero, le va a dar va a fortalecer la faz relacionada a la autonomía administrativa del Parlamento. Segundo, el estatuto va a generar el marco legal a partir del cual se va a desarrollar la progresión en la carrera. Y tercero, ¿no?, por connotación, al haber un parámetro legal, una norma, un régimen jurídico sobre la carrera en el servicio parlamentario, digamos, la injerencia política que podría haber se va a reducir evidentemente a mínimos. Yo creo que ahí se va a evitar totalmente, porque las normas sobre la carrera van a ser claras. Por consiguiente, todos, la Constitución dice, y el reglamento también, que todos tienen la obligación de cumplir la Constitución y las leyes. Desde ese punto de vista, yo creo que es sumamente positivo y creo que estamos en una coyuntura apropiada. El presidente ha anunciado el día de hoy que tiene la voluntad política y también de su bancada de que esto se llegue a buen puerto. Bueno, muchas gracias por todo. Dejo a mis compañeros que usan la palabra. Yo, por razones personales, voy a tener que retirarme. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Adapto. Dejamos en el uso de la palabra para los comentarios finales al doctor Gianmarco Paz. Gracias. Me voy a referir a algunas de las observaciones que se han planteado y que evidentemente, en tanto que yo formé parte del grupo de trabajo que se encargó de elaborar este proyecto de estatuto, digamos, tengo algún conocimiento sobre cuáles fueron las motivaciones o la argumentación que sirvió de sustento
para colocar lo que está. Muchas gracias. Sobre la necesidad de que el director general parlamentario y el oficial mayor sean abogados, lo que les dije es de que estos dos funcionarios asesoran a los órganos de la organización parlamentaria permanentemente, tanto en los aspectos administrativos como en los aspectos de línea. ¿Cuáles son los aspectos de línea? Los aspectos del desarrollo de los procedimientos parlamentarios, ¿verdad? Todos los procedimientos parlamentarios tienen una lógica en el derecho político, en el derecho constitucional. Entonces, nosotros sabiendo de que la administración en general tiende a la especialización, ¿no? A la especialización, es necesario que el funcionario, y esta es mi posición personal como profesional, de la cual ustedes seguramente pueden discrepar, pero finalmente es la posición que yo sostengo. El funcionario que está permanentemente al lado del presidente, al lado de la mesa directiva, al lado de los otros órganos de la organización parlamentaria, el Consejo, la Junta de Portavoces, tiene que tener un conocimiento sólido y básico en las instituciones jurídicas. En las instituciones jurídicas. Por ejemplo, imaginémonos que un congresista cuestione, digamos, el sustento de una moción de orden del día que plantea una interpelación y cuestione los votos. Y diga, bueno, para esta votación se requiere una mayoría simple, cuando en verdad se requiere otro tipo de votación o un número determinado de firmas. El abogado que sabe de instituciones jurídicas conoce que, por ejemplo, el mecanismo de la interpelación, que es una de las herramientas del control político, ¿no? Es una atribución de las minorías. Entonces, todos esos conocimientos, por poner un ejemplo claro, ¿no? Con lo cual tú como abogado puedes sustentar inmediatamente a un congresista, a un parlamentario o a un órgano colegiado acerca de cómo es o cómo funcionan las instituciones del derecho parlamentario con un basamento conceptual. Ese fue el único criterio que tuvimos nosotros para decir que sean abogados. Ahora, bueno, si eventualmente la idea es, bueno, un ingeniero de sistemas, que puede ser muy bueno en su carrera, que puede ser muy buen ingeniero de sistemas, que sepa gestión pública, es posible que también conozca de estos temas de procedimientos parlamentarios y tenga sólidos conocimientos, está bien, me parece perfecto. Pero nosotros lo que queríamos al colocar este requisito es una exigencia mínima sobre lo que fundamentalmente es el trabajo o la función de estos dos profesionales. ¿Por qué creen que en la DGA, en los requisitos para el director general de administración, no se pone este requisito? No se pone que sea abogado, no se pone que sea administrador, porque un contador puede ser administrador también. ¿Y por qué? Porque la inmediatez de la asesoría que da el oficial mayor o que da el director general parlamentario a estas instancias políticas que a veces toman decisiones inmediatas, tiene que ser instantáneo, tiene que ser en el acto. Yo lo he podido vivir en mi experiencia como director general parlamentario. Tenías que saber todo sobre el derecho parlamentario, tenías que saber de derecho constitucional. Han habido efectivamente oficiales mayores que no han sido abogados, personas muy hábiles y que han aprendido el procedimiento parlamentario y que seguramente han tenido la suerte de rodearse de asesores, abogados con altas calificaciones, y él ha podido de alguna manera saber manejar. Es un tema también de habilidad, ¿no? Pero el requisito mínimo era ese, y ese fue el fundamento por el cual se colocó el requisito de ser abogado. Ahora, efectivamente, sobre los artículos dinamita que dice el doctor Chirinos, los artículos ANFO, quiero decirles que la propuesta inicial que se planteó fue la siguiente.
Para ser oficial mayor se requiere ser abogado, tener como mínimo 7 años de experiencia en el servicio parlamentario. O sea, el plazo no estaba vinculado a la gestión o al ejercicio de cargos directivos o de jefaturas en unidades orgánicas. No, el plazo era, tú eres miembro, un profesional del servicio parlamentario con 7 años de experiencia para ser oficial mayor. Y tener experiencia en gestión, pero no te dicen cuánto tiempo. Porque sí es importante que tú sepas cómo se manejan las unidades orgánicas. Es importante saber cómo se manejan las unidades orgánicas. Si has tenido experiencia de gestión en una unidad orgánica, llámese el área de departamento de comisiones o llámese en el departamento de investigación, tú sabes manejar gente, sabes manejar procedimientos y eso te da un plus. Esos fueron los requisitos que se colocaron inicialmente. Luego fueron modificados, se respeta esa decisión porque este es un trabajo institucional y tenemos que respetar lo que se hizo. Podemos discrepar con esta última modificación, pero finalmente quiero dejar la salvedad de que este fue el texto inicial de la propuesta que trabajamos. Por supuesto. De la última redacción, la que está publicada. Bien, sobre por qué se ha regulado solamente la alta dirección. Porque estamos diciendo que el estatuto del servicio parlamentario es un documento que se va a aprobar con resolución legislativa. La dinámica del trabajo en todas las administraciones del Estado determina que el resto de sus unidades orgánicas tenga cierta flexibilidad para adecuarse a las políticas institucionales. Por eso es que lo único rígido es la alta dirección, la oficialía, la Dirección General Parlamentaria, la Dirección General de Administración y la Oficina de Auditoría Interna. Ahorita mismo termino. Respecto al punto sobre los funcionarios, ¿por qué se colocó los funcionarios en el artículo sobre la carrera? ¿Por qué? Porque esto tiene vinculación justamente con el requisito de que los funcionarios de la alta dirección y por ende los de las demás jefaturas de departamentos y unidades orgánicas tienen que ser del servicio. Se podrían actualizar los nombres, pero justamente como dijo el director general parlamentario, la idea era no estar cambiando a veces nombres que lo que podrían hacer es obstaculizar la implementación o la adecuación de los instrumentos de gestión a la terminología que actualmente existen, ¿no? Por eso los hemos recogido tal cual. Otro punto importante es sobre en el tema de los derechos. Efectivamente, el doctor Julio Aro dijo hay que colocar el tema de los tratados internacionales. Ustedes saben que el artículo 55 de la Constitución dice que los tratados que se encuentran en vigencia, o sea, que han sido ratificados, aprobados por nuestro país, forman parte de la legislación nacional, forman parte del derecho nacional. Y el artículo 206 de la Constitución le da la categoría de ley. Entonces, cuando nosotros colocamos la legislación común, ya sabemos que un tratado es una ley y por ende forma parte, los derechos ahí contemplados, de los derechos reconocidos para los trabajadores del servicio parlamentario. No obstante, que para evitar algún tipo de interpretación en contrario, se podría colocar. Sobre la consulta que hizo David Cárdenas, en el trabajo, en el grupo que se encargó de este proyecto, nosotros hemos considerado o tenemos a la mano una última disposición complementaria final, que es la norma supletoria, que por un tema de... Bueno, quisimos tener un as bajo la manga, en el sentido de que si es que no queda claro cómo está, digamos, conducido el debate del proyecto del estatuto, nosotros teníamos una octava disposición complementaria que dice lo siguiente: en lo no previsto en el presente estatuto será de aplicación lo dispuesto en las normas relativas al régimen laboral de la actividad privada. Con eso dejábamos claro de que todo lo que no se encuentra acá está en la 728, en tanto no se oponga a lo que está reconocido en este documento.
Agradecemos. Creo que eso es todo, sí. Agradecemos al doctor Gianmarco Paz y dejamos en el uso de la palabra al doctor Julio Haro. Bueno, Gianmarco ya contestó las preguntas que estaban asignadas hacia mi persona. Sin embargo, vamos a hacer unos complementos. Bien, el doctor Abanto estuvo explicando, ante una pregunta de uno de los compañeros, por qué un técnico podría ganar, por qué un auxiliar podría ganar más que un técnico, o por qué un técnico podría ganar más que un profesional en la situación actual. La legislación de la carrera administrativa, que ha sido recogida también por la administración del Congreso, permite eso. Los niveles, por ejemplo, de tal manera que se puedan cruzar. Por ejemplo, el nivel de auxiliar tiene desde el nivel 1 hasta el nivel 7. Y el nivel técnico empieza desde el 4 hasta el 10. Y el profesional empieza desde el 7 hasta el 12. O sea, puede haber esa correlación. Porque un auxiliar con muchos años de experiencia puede estar en el nivel 7. Pero un técnico que recién ingresa al primer nivel de los técnicos, que puede tener menor remuneración, menor nivel salarial, ¿no? Eso podría ser una explicación. Con relación a los tratados internacionales, Gianmarco ya perfectamente ha contestado, pero queríamos agregar también algo más. ¿Por qué es importante considerar los tratados internacionales? Porque también hay tratados internacionales que tienen rango constitucional, si aplicamos la cuarta disposición complementaria y transitoria de la Constitución, en que los tratados relacionados con los derechos humanos, y el derecho laboral es algo sobre derechos humanos, se interpreta de acuerdo a la Constitución. Por lo tanto, estaría en un nivel mayor que una norma legal. Solamente para complementar lo dicho por Gianmarco. Con respecto hacia dónde vamos, creo que Gianmarco ha explicado que va a proponer una última disposición para que todo lo no considerado pueda hacer el régimen laboral privado. Eso vamos a tener que conversarlo, mi querido Marcos, porque el Congreso no deja de ser una institución pública. Y estamos haciendo un estatuto porque al final el sistema de la reforma del empleo público quiere que ya no se pueda aplicar normas de diferentes regímenes en la actividad pública, sino solamente un régimen. En el caso del Parlamento también tiene que ser un solo régimen. Aquí se debe establecer hacia dónde, por ejemplo, se puede impugnar un despido. Por ejemplo, ya lo estamos haciendo cuando decimos que en el procedimiento administrativo las sanciones, por ejemplo, de destitución pueden ser impugnadas y estas impugnaciones pueden ser resueltas por el oficial mayor, con el cual el trámite administrativo finaliza. Lo que significa que no vamos a ir, por ejemplo, a servir al tribunal de servir, que sí le correspondería al resto de la administración pública. Tendríamos que ir al Poder Judicial. Y en el Poder Judicial está establecido que todos los procesos de la administración pública, como es el caso del Congreso, sería bajo una acción contenciosa administrativa. Pero eso tenemos que conversarlo, tenemos que intercambiar puntos de vista para llegar a un acuerdo. Respecto, bueno, Madeleine Ballena ha hecho algunos comentarios respecto a mantener los puestos originales cuando procede una designación. Decía Madeleine que esto solamente se ve en los altos cargos, ¿no? Pero se debe considerar, seguramente que lo vamos a poner también, cuando hay traslados temporales, cuando hay destaques temporales, cuando hay promociones a cargo de confianza de cualquier personal, se hace con retención de cargo, porque las decisiones políticas son muy fugaces y tenemos que
resguardar la permanencia de todos los servidores en el Congreso. Gracias. Agradecemos al doctor Julio Haro y dejamos en el uso de la palabra al doctor Edgar Chauca. Gracias. Bueno, puntualmente había una inquietud si este instrumento, el estatuto, nos permitía o garantizaba de alguna manera la independencia del servicio parlamentario que tanto se anhela. Yo creo que sí, yo considero que sí, es un buen punto de partida. ¿Y por qué? Por la fórmula que está diseñada en el reglamento del Congreso para su aprobación. No nos olvidemos que esto tiene que ser aprobado por el Pleno y cualquier modificación a este documento tendría que hacerse de la misma forma, es decir, por otra resolución legislativa. Eso implica convencer a los diferentes grupos parlamentarios, algunos de los panelistas hacía una reflexión sobre si había el consenso o no. Esa misma situación se podría presentar cuando alguien pueda plantear una modificación. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Entonces yo sí considero de que esto nos conllevaría a esa independencia que tanto buscamos. Y segundo, porque las reglas estarían claramente definidas en este documento. Tendríamos ya en claro cuáles son, o cómo, perdón, se va a desenvolver el trabajador durante su permanencia en el servicio parlamentario. Entonces eso le garantiza de alguna manera, el trabajador ya sabe que las reglas están claramente estipuladas en este documento. No hay más, no hay otra cosa. Ya sabría el trabajador cómo acceder en la progresión en la carrera, ya están acá, no hay más. Ya no cabría la posibilidad que hoy en día se da de recurrir a la mesa directiva con los famosos acuerdos que salen en julio, los últimos días. Este instrumento, ¿por qué? Porque no podría un acuerdo de mesa modificar el estatuto. Por lo tanto, yo considero que sí sería un buen punto de partida, independientemente, claro está, en qué momento se apruebe este instrumento. Por otro lado, se me preguntaba qué opino sobre... hay otra cosa antes de salirme. La progresión en la carrera comprende a todas las categorías ocupacionales. No puede haber distinción, no puede haber discriminación. No nos olvidemos que el doctor Paz ya ha explicado cuáles son esas categorías que se han propuesto. Y como es una carrera, eso implica que se puede ir avanzando, se puede ir progresando. No se debe excluir, no se debe discriminar a nadie. Adicionalmente a ello, se me pedía una opinión sobre dar el salto de auxiliar a profesional. Justamente porque todo debe tener una secuencia lógica. Para yo subir y pasar al tercer grado o al cuarto grado, tengo que haber pasado primero por el primero y por el segundo. Entonces, si nosotros reclamamos un respeto a las etapas, porque hay que ir quemándolas dentro de la institución, y más aún si van a estar claramente definidas en este documento, lo lógico es que se respeten y que no se den esos saltos. ¿Eso qué garantiza? ¿Qué asegura? Indudablemente que lo que aseguramos es un servicio eficiente, como decía el doctor Tarazona hace algún momento, y otras cosas que van a conllevar a contar con un mejor servicio parlamentario. Entonces, por eso yo considero de que sí debería respetarse esta secuencia lógica de ir de una categoría a otra de manera progresiva. Y finalmente me quedo tranquilo después de haber escuchado al doctor Paz, porque creo que con los comentarios y las sugerencias que se han hecho, no creo que se atreva a aprender los artículos ANFO. Muchas gracias, doctor Chauca. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Roberto Tarazona. Bueno, voy a ser corto. Preguntaron por ahí, ¿qué garantiza que se aplicará este estatuto, ¿no? ¿Qué garantiza? Mire, una forma de garantizar que esto se aplique es que haya una legitimidad de origen, es decir, en el procedimiento, ¿no? Imaginémonos que si este documento pues, se aprobara directamente, por decir, en un órgano que no es el Pleno, ¿no? Eso, por ejemplo, haría que no esté legitimado este documento, porque no se ha respetado el procedimiento. Pero lo más importante es que tiene que haber una parte
que exija su cumplimiento y otra que quiera hacerlo. Si es que, y han habido varios casos en el Parlamento donde hay normas donde sencillamente la autoridad en ese momento no lo quiere cumplir. Y a veces los trabajadores y el servicio general, que está débil, no tiene la fortaleza para hacerlo exigir. En teoría, toda norma debe ser exigible, ¿no? Debe ser cumplible, pero a veces después en la práctica eso no sucede, ¿no? La segunda pregunta que hacían era referida a cómo lograr la autonomía en el servicio parlamentario. Yo creo que una autonomía en absoluto jamás se va a poder conseguir, porque estamos trabajando en un medio político. Lo que sí podemos conseguir es respeto. Y lo que sí podemos conseguir es que seamos un servicio que sea previsible, un servicio que sea moderno, que esté avanzando en perspectiva, como dije antes. Yo les quiero comentar una anécdota para que ustedes se den cuenta cómo un servicio se hace respetable. Y aquí cerquita, en Chile, el expresidente Ricardo Lagos, cuando llegó a ser presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo: todos se me van. Y efectivamente todos se fueron, pues, ¿no? Incluido el personal técnico que trabaja ahí. Haciendo un símil, pues, a Roberto Hernández, que es un experto en temas presupuestales, le dirían: tú te vas. El oficial mayor fue a buscar al expresidente Lagos, que en ese tiempo era senador, y le dijo: presidente de la Comisión de Presupuesto, usted está cometiendo un grave error. El oficial mayor, que allá se llaman secretario general, y le explicó por qué iba a cometer ese craso error de al prescindir del personal especializado del servicio parlamentario. Lo logró convencer. Años más tarde, cuando Lagos llegó a ser presidente, dijo que la mayor tontería de su vida iba a ser prescindir de la gente del servicio parlamentario. ¿Y cuál es la moraleja acá? La moraleja es que el oficial mayor, al tomar conocimiento de esta situación, fue y le explicó con argumentos convincentes del gran error que iba a cometer el presidente de la Comisión de Presupuesto. Pues bueno, eso es lo que tenemos que lograr: tener un oficial mayor, y de ahí para todos hacia abajo, de estar en la posibilidad y en la fortaleza y en la capacidad de poder explicarle a los señores congresistas que pueden estar equivocados. El problema es cuando no tenemos esa fortaleza ni esa capacidad de explicarlos. La conclusión es: somos un servicio débil, por eso no podemos hacer nada y dejamos las cosas como están. El nivel argumentativo que nosotros tenemos, si nos capacitamos, si nos entrenamos, si somos un servicio fuerte, sólido, monolítico, va a hacer que nos respeten. Entonces, con las leyes no se va a conseguir el respeto ni la autonomía, pues va a ser con nuestras actitudes. Las leyes son un instrumento. Este estatuto va a ser un instrumento para que tengamos una posibilidad real, y ojalá que se ponga a lograr. Yo les pregunto, y me pongo en este escenario: ¿qué pasaría, por ejemplo, si este Parlamento tuviera una unidad de seguimiento y análisis presupuestal que le pueda decir al Poder Ejecutivo, a través de sus técnicos del servicio, que están equivocados, pero técnicos de alto nivel, ¿eh? Hoy en día, en el tema presupuestal y en muchos temas, hay un desequilibrio brutal de la información. El legislativo, cuando quiere controlar al Poder Ejecutivo, ¿a quién le pide la información? Al propio Ejecutivo. Cuando quiere un tema de seguimiento presupuestal, ¿a quién le pide? Al propio Ejecutivo. En resumen, el Congreso, este Congreso, con el apoyo que brindamos los trabajadores del servicio, controlamos y legislamos con la información que nos provee el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, en esta relación de poder, es parte interesada. Le va a dar al político o al Congreso lo que le conviene, pues. Y se lo va a dar a pedacitos, por puchos. Pero si tuviéramos un servicio parlamentario eficiente, fuerte, que maneja y produce su propia información, la cosa sería diferente. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes tiene un servicio, por ejemplo, de información e investigación muy fuerte, fuertísimo. Y los políticos en Estados Unidos
sabiendo de esa fortaleza, no le preguntan a la Secretaría de Estado, le preguntan a su servicio, a su propio servicio de información y de producción de información. ¿Por qué? Porque el servicio parlamentario no tiene el deber de parcializarse. O sea, la información que podríamos producir es una información excelente, que no está contaminada. Su único deber es servir a la legislatura. Pero en tanto el Ejecutivo tiene interés con respecto a su relación con el Congreso. Las ONGs, las instituciones, todos tienen interés respecto a los temas que se vinculan en el Congreso. El único que no tiene un interés y por lo tanto debe producir y brindar información imparcial es el servicio parlamentario, a través de la biblioteca, del área de investigación, de carpetas temáticas, etcétera, etcétera. Entonces, a eso tenemos que aspirar, a llegar a ser un servicio fuerte, y nuestra fortaleza tiene que estar de la mano con el apoyo tecnológico. No es posible que hoy día todos los sistemas tecnológicos estén desintegrados. Y eso también es responsabilidad de nosotros, los que estamos en el servicio parlamentario. Y esa integración tecnológica es, repito, porque no hay políticas institucionales claras. No hay un plan rector tecnológico, por ejemplo. Porque como bien decía el compañero, claro, cambian de un año a otro. El jefe de tecnologías ha sido cambiado 5 veces, creo que en 1 año y medio. ¿Qué política tecnológica se podría desarrollar si hay estos cambios? Y además, cuando no hay una política institucional que dé lineamientos generales. En el Parlamento chileno, ahora que estamos, digamos, de moda, en el 2006, ahorita termino, en el 2006 tuve la oportunidad de visitarlo y en la agenda había 4 temas. Uno de educación, otro vinculado a los bomberos, otro tema de seguros. 4 temas. Ese mismo día, en el Congreso Peruano, había 120 temas en la agenda. ¿Y qué pasó? Los parlamentarios chilenos, como saben qué cosa es lo que van a resolver, porque tienen un servicio eficiente que les provee toda la información y está planificado, organizado, resuelven los 4 temas, que son temas de Estado. Acá, como hay 120 temas en la agenda, nadie sabe qué diablo va a entrar en la agenda, porque se cambia, se varía, etc. Y ustedes saben mejor que yo cómo funciona la situación. Eso crea incertidumbre, no permite planificar, y eso atenta contra el prestigio del servicio, porque nosotros somos los que tenemos que brindar el apoyo a los parlamentarios para la toma de decisiones. Entonces, el trabajo nuestro tiene un impacto notorio, fundamental, y por eso que hay otros servicios que ya han avanzado. En Chile y en otros parlamentos saben que de acá a 10 años quién va a ser el oficial mayor, porque es un servicio previsible, y esa era la segunda característica que quería explicar. Todo lo que se hace en el Congreso debería ser previsible. Los temas que se ven en la agenda, 4 o 5 puntos, pero que se agoten. Y así no habría necesidad de celulares, de asesores, de secretarios técnicos. Los parlamentarios elevarían su nivel de discusión porque estudiarían 4 o 5 o 6 temas. Si hay desorganización, hay caos. Eso genera pues un desorden terrible. Gracias. Muchas gracias, doctor Tarazona. Y dejamos en el uso de la palabra al doctor José Carlos Chirinos. Bueno, para empezar quisiera expresar mi disculpa si es que lo he ofendido con el tema de las 5 de la tarde, pero creo que usted es una persona comprometida como muchos otros que son comprometidos, pero son la excepción. Y felicito esas excepciones, que no son la regla. Lo que sí voy a enfatizar aquí, creo que todos tenemos ya una conclusión. Y la primera gran conclusión es que si este estatuto es tan bueno y todos lo queremos para que se logre, básicamente tenemos todos los de la mesa observación sobre la redacción del artículo 8, 9 y 10. Ese es lo que tiene que quedar como un artículo constitucional, no inconstitucional como está ahora. De tal manera que creo que esa es una primera gran conclusión que el sindicato tiene al respecto. 8, 10 y 12. El segundo tema, y creo que
el público presente también ha concluido, es que este estatuto debe incluir los niveles y los requisitos mínimos previsibles para cada nivel. Porque así, como les dije, nos sentiremos comprometidos todos, porque ya sabremos qué requisitos tenemos. En el estatuto está bien desarrollado, o creo que debería en todo caso precisarse, porque hay dudas al respecto, que puede haber dos maneras de cambiar de nivel. Uno es el ascenso de nivel, que definitivamente es escalonado nivel por nivel. Pero eso no quita que haya concursos que ya no son ascenso de nivel, sino para cambiar de su situación de grupo ocupacional o nivel. Me explico. Si hay una plaza de especialista con nivel 8 y existe un auxiliar que se ha graduado, ha hecho su maestría y puede postular a esa plaza e ingresar a esa plaza con nivel 8. Pero lo que no deberíamos hacer es, como ascenso, ponerlo inmediatamente en nivel 8. Debería seguir la escala. Esas son las dos posibilidades que debe haber: el ascenso y la posibilidad de postular, así como postulamos nosotros a secretarios técnicos. Muchos especialistas postularon y fueron secretarios técnicos. Entonces, eso es de lo que hemos desarrollado. De las preguntas, el tema del poder político, los presidentes de comisión que cambian año a año. Somos tal vez uno de los pocos parlamentos en el mundo que el presidente del Congreso y los presidentes de comisión cambian año a año. En España, por ejemplo, el presidente del Parlamento dura todo el periodo legislativo y los presidentes de comisiones también, lo que tiende a la especialización en comisiones. Lo mismo sucede en Estados Unidos, pero acá no. Acá cambiamos año a año. Es uno de los defectos que nos trajo el nuevo reglamento parlamentario, y eso origina la rotación constante. Más aún, en el mundo existen dos, y nosotros hemos inventado un tercer sistema de el servicio. El servicio parlamentario, donde existe servicio parlamentario, no hay personal de confianza de los congresistas. Y si los hay, solos para los grupos parlamentarios. Otros parlamentos, todos son de confianza. No hay personal de planta, no hay personal del servicio. Y el sistema mixto en el cual estamos nosotros, donde está el personal del servicio parlamentario y el personal de confianza de los despachos de los congresistas y el personal de confianza en las comisiones. Eso es lo que ha conllevado pues que cambien año a año, porque todo el mundo quiere darle la oportunidad a su gente de tener su gente en las comisiones. Esa es una reforma trascendental en el Parlamento peruano, darle estabilidad a nuestro Parlamento. Muchos dicen el cambio podría ser muy brusco, 5 años. Pues hagamos 2, 2, 1. El último año es un año político, un año de elecciones. Algo que nos dé más estabilidad en la elección de presidentes de comisión y presidencia del Congreso, para por lo menos tener políticas públicas coherentes. Y más aún, nosotros tenemos otro calendario presupuestario diferente al calendario presupuestario del Estado en sí. Me explico. Para todo el Estado en general, el ejercicio presupuestal empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.
Para nosotros también. Pero ¿qué pasa? Como cambiamos año a año de presidente, un presidente entra a mitad de año con el presupuesto del anterior presidente y elabora su visión de parlamento para el próximo año, pero una visión que va a ejecutarla solo 6 meses. Porque el próximo presidente no le gusta su visión, pues. Y cambia. Por eso es que no tenemos una continuidad en lo que es los planes. Por eso es que no tenemos aprobado nuestro plan de desarrollo institucional. No tenemos aprobado un plan de desarrollo institucional que nos daría coherencia por lo menos en 5 años de adquisiciones, de metas, de objetivos. No lo tenemos. Y ya estoy con el tiempo. Finalmente, señalar lo siguiente. Para modificar el reglamento tenemos que estar comprometidos. Empezamos aproximadamente 60 personas, habremos 40. Les pido, por favor, que es una labor del presidente o del secretario general del sindicato, que cada uno de ustedes en sus oficinas comenten lo que se ha tratado acá. No se lo guarden para ustedes. Coméntenlo, difúndanlo, que es bueno, que hay cosas que mejorar, pero que para mejorar esas cosas tenemos que todos participar. Y lo otro, no olvidemos que trabajamos en un ente jurídico político. Si el estatuto debe ser aprobado, tienen que conjugar la decisión política de todas las fuerzas. Para ello, todas las fuerzas políticas deben sentirse cómodos con el estatuto. Y no se van a sentir cómodos los nuevos o los que aspiran a ser gobierno posteriormente si les están restringiendo su capacidad de decisión en las altas autoridades del Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chirinos. Y las palabras finales del compañero Franklin Fallas, secretario general del Sintracom. Sí, compañeros, nos queda, después de haber escuchado a nuestros panelistas, después de haber recogido todas sus opiniones que seguramente van a sumar también a la comisión que tenemos de compañeros elegidos en Asamblea General, estas opiniones se van a sumar. Es más, seguro nuestros compañeros participantes que han quedado van a hacer llegar, les pido por favor a través del correo, y les pido encarecidamente a nuestros compañeros que son valientes en haber esperado, que convoquen a los demás compañeros, que seguramente este no va a ser el último fórum, tendríamos que hacer más fórums para tratar de que todos nuestros compañeros conozcan lo que significa el estatuto. Sin más que decirles, pues, agradecer al doctor Chirinos, al doctor Roberto Tarazona, doctor Aro, doctor Yamarco, al doctor Edgar, por su participación, y damos por concluido este evento. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos. Por su participación.